Buenos días, profesor. Mi nombre es Walter Manuel González Loy. Hoy le voy a hablar sobre la pandemia del COVID-19 en Guatemala. La debilidad del Estado y respuestas ciudadanas. Primero vamos a ver qué es el COVID-19. ¿Qué es el COVID-19? El COVID-19 es una de las variantes de COVID que fue el primer caso fue en Wuhan, China, durante el año del 2019. En Guatemala llegó el 13 de marzo del 2020, sí, el día en que todo se fue a la fregada. A mediados de septiembre del 2020, que se estaban restringiendo pocos casos, Guatemala registraba más de 80.000 casos de infección de coronavirus, cerca de 3.000 decesos, o sea, muertos, con una gran concentración de casos en la zona de la ciudad de Guatemala, la capital, así como el alrededor de la ciudad de la Antigua. Las dos zonas reúnen la mayor densidad de la población del país al principio de marzo y el gobierno del nuevo presidente Alejandro Italianos Giammattei, quien fue elegido en agosto del 2019 y entró en funciones de enero de este año. Parecía estar reaccionando rápidamente a la amenaza sanitaria y al establecer un estado de calamidad a partir del 9 de marzo y el anuncio oficial, como ya dije, del primer enfermo del COVID-19 tuvo lugar el 13 de marzo siguiente, o sea, en el 2020. Y se aplicó fuertes restricciones y el 23 de marzo el gobierno decretó un toque de queda para todo el territorio de las 16 horas, o sea, de las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, de 4 a 4. Así como la prohibición de casi total de viajar a otros departamentos previamente, inicialmente para una semana. Estas medidas finalmente se mantuvieron hasta finales del mes de julio, pasando por distintas etapas de endurecimiento y flexibilidad. Desde agosto el país vuelve a activar progresivamente sus actividades económicas, servicios públicos, o sea, transportes, tiendas, comercios, para regresar a una forma a la normalidad, a pesar que se mantiene el estado de calamidad y muchas reglas restrictivas, por ejemplo, el semáforo, las mascarillas y también el sistema híbrido en el sistema educativo. La población de los indígenas, por la gente que no se habla, los indígenas representan una parte importante de la población total de Guatemala, ya que del 100%, parte del 54% somos mestizos, hablamos español, y el 4 y el 46% son indígenas. Aun cuando las insuficiencias en los censos no permiten tener una buena idea precisa de sus cantidades actuales. No obstante, el gobierno no ha establecido ninguna estrategia específica en términos de prevención y de tratamiento del COVID-19 respecto de los habitantes de las comunidades más alejadas. Esos territorios, principalmente las personas que han viajado fuera del país con la esperanza de satisfacer las necesidades de su familia y que fueron expulsadas ya de regreso a Guatemala, han constituido vectores más importantes de la propagación del virus. Como ejemplo, el 14 de abril casi el 75% de las personas no fueron beneficiadas por el bono familia en esas partes del occidente. Su aprobación permitió que se plantearan medidas para mitigar la contentación de la pandemia. Los diputados de la cuarta legislatura, quienes con sus acciones han dejado claro que la salud de los guatemaltecos es y será prioridad,
Desde 8 días antes de confirmar el primer caso de coronavirus en el país, tomaron una segunda decisión acertada: aprobar el punto resolutivo 2-2020 el 5 de marzo del 2020, que recomienda al organismo ejecutivo emitir el estado de calamidad pública en todo el territorio nacional con el único fin de proteger la vida de los guatemaltecos. En conclusión, como en muchos otros países de América Latina, el anterior año 2020, las tradiciones de Semana Santa es diferente a acostumbradas en Guatemala. No hubieron procesiones, ni mucho menos paseos de playa, ni visitas a sitios turísticos. Yamate ha prohibido durante esta semana las visitas de recreación personal a lugares públicos. La venta de chupe ha hecho un llamado a la responsabilidad social de los guatemaltecos, que nadie hizo caso, y a quedarse en sus casitas. Las medidas servirán para detectar de manera más fácil a las personas que tienen fiebre, tos, malestar generalizado, lo que podría ser consecuencias del COVID. En Guatemala es uno de los países con menor cantidad en esa fecha y cantidad de casos de COVID-19 en América Latina, que alcanzaban en los 70 en el momento de escribirse este artículo, pero incluso antes de que se representaba el primer caso de positivo el pasado 13 de marzo, el país ya había tomado medidas. Sí, pues, ya la debilidad del Estado, el COVID-19 ha afectado muchísimo, tanto a la economía, que lamentablemente la gasolina ha subido un montón el precio. Antes estaba a 23.2 quetzales y ahorita aproximadamente está a 38.45 quetzales. Y no solo la gasolina tuvo este gran alto de precios, sino que también los alimentos, la canasta básica que alimenta a la mayoría de los guatemaltecos. ¿Y cómo vamos a salir de la economía? Bueno, pues han propuesto muchas ideas, pero estas ideas no han sido ni aprobadas ni aceptadas. Y lamentablemente vinieron donaciones como si fuéramos unos pinches pobres, que lamentablemente varios a cargos de puestos públicos, sean como diputados o hasta el mismísimo presidente, han robado. Así que en respuestas ciudadanas, la gente está luchando para salir de esta. Bueno, ya hemos salido de esta, gracias a Dios. Que este informe fue parte del año pasado, pero aquí las vacunas han llegado y yo creo que todo va a salir para bien. Sé que el proceso va a ser difícil, pero al menos vamos, como guatemaltecos, vamos a salir de esta. Gracias y feliz día.